Durante los 10 años de su administración, hubo una confrontación con los medios en Ecuador, fue un tema muy vigente durante mucho tiempo, esa relación muchas veces tensa. Me gustaría tener una opinión suya sobre esto de fabricar nuevas verdades, en realidad convertir a través de los medios y a través de las redes sociales mentiras en verdades que mucha gente cree o quiere creer. Que los movimientos progresistas que no han entendido que nuestro principal adversario son los medios de comunicación mercantilistas, mercenarios, no han entendido nada. En Ecuador, nuestra oposición en estos 10 años no fue la derecha, que estaba totalmente desestructurada, aniquilada por sus propios errores. Fueron sus medios de comunicación, que también pertenecen a la derecha, como usted dice, fabricando verdades, manipulando la información, creyendo que por ser negocios privados tienen derecho a decidir qué informarnos, qué callar. Eso se llama censura, eso se llama manipulación. Yo creo que una buena prensa es vital para una democracia, pero una mala prensa es mortal para esa misma democracia. Si nos hubiéramos enfrentado a esa mala prensa del inicio, no estuviéramos aquí. Aún la mala prensa en Ecuador causa daño, pero ya no pone y saca gobiernos como antes. Pero debemos entender que ese es el adversario, los medios de comunicación de las élites, de la derecha, por medio de los cuales manipulan la información, transmiten la cultura hegemónica, como decía Gramsci, es decir, valores, principios, visiones que hacen que las grandes mayorías actúen no en función de sus intereses, sino en función de los intereses de la minoría, de las élites. Entonces, debemos lograr una buena prensa, una prensa democrática, una prensa que no sea cocina donde se fabrique, donde se prepare información, sino caja de cristal, que con la mayor transparencia transmita esa información en forma objetiva, veraz, en forma oportuna, e incluso la opinión. Para que haya calidad democrática, la opinión debe ser fundamentada, rigurosa, no cualquier tontería, no mentiras repetidas 1000 veces para tratar de demostrar que son verdad, pero es mi opinión. No, esa opinión debe ser fundamentada, rigurosa, y ojalá algún día pasen de la opinión, sobre todo cuando se trate de la honra de las personas, pasen de la opinión a los argumentos, es decir, razonamientos lógicos, de ser posible basados en pruebas. Pero eso es mucho pedir, al menos una opinión más rigurosa y al menos información como debe ser. Información retocada, manipulada, ya dejó de ser información, debe ser lo más objetiva, veraz y oportuna. ¿Y los pobres? La amplia mayoría de la población de nuestros países son presa fácil de este tipo de manipulación. Por supuesto. Y no solo los pobres. Una sociedad moderna, ¿cómo usted obtiene la información? ¿Cómo sabe de una persona a la cual ni siquiera conoce personalmente? Lo que le dicen los medios de comunicación. Y si estas son fábricas de mentiras, entonces puede odiar a una persona que ni conoce por lo que le han dicho los medios de comunicación. Puede creer que la situación de un país es terrible por lo que le dicen los medios de comunicación. Los medios de comunicación tienen capacidad, como dice una canción de un buen amigo, de convertir a Víctor Jara en torturador y a Pinochet en filántropo humanista. Por eso se requiere buena prensa. Eso pasa por democratizar los medios de comunicación, el espacio radioeléctrico, estaciones de radio y televisión comunitarias sin fines de lucro, porque hay también un conflicto, el garantizar un derecho a la información y el fin de lucro. Por definición, si son negocios privados, prevalecerá el segundo. Entonces lo que vende no es la información, es el escándalo. Y de eso nos llenan todos los días, pero además es búsqueda de poder, ¿no? Es un poder sin contrapoder, ellos lo saben, y tratan de manipular, de someter a nuestros gobiernos, manejando, como le dé la gana, la comunicación y particularmente la información. Entonces, esto se combate democratizando el espectro democrático, el espectro radioeléctrico, estoy muy cansado, buscando medios de comunicación públicos que no son gubernamentales, son públicos, que no tienen fin de lucro, controlados por la sociedad, no en estos negocios privados donde el hijito del dueño es el gerente y creen que negocios familiares y que pueden hacer lo que les da la gana. Y por supuesto, ilustrando más a nuestra población, formándola adecuadamente, pero aún así, o sea, en la América Latina, por el nivel de corrupción, de mediocridad, de falta de profesionalismo de estos medios, por su concentración en pocas familias, el problema es mucho más grave. Pero es un problema planetario, incluso en los países desarrollados, donde estos medios de comunicación tienen capacidad de manipular a la gente. Fíjense lo que pasó con la invasión de Irak.
convencieron a todo el mundo que tenía armas de destrucción masiva, lo cual nunca hubo, pero tuvo apoyo popular esa invasión. Entonces, no es solo un problema para los pobres, no es solo un problema para los países en vías de desarrollo, sí es más grave el problema aquí, pero el problema es planetario. ¿Puede ayudarnos? Ha desarrollado usted acá en Bolivia, en Cochabamba, el concepto del síndrome de Doña Florinda. ¿Qué tiene que ver con esto que estamos hablando? Bueno, ese es un ensayo que hizo un autor argentino, me parece que se llama Rafael Tan, y me pareció muy simpático, muy apropiado, porque refleja bastante bien lo que puede estar pasando en nuestros procesos, cuando ha salido tanta gente de la pobreza y ahora son parte de la clase media, pero una nueva clase media. Y tal vez esa clase media no adquirió una adecuada conciencia política y apenas superó la pobreza, ya se cree superior a los demás, como doña Florinda, que por tener una renta fija, tenía un poquito más de recursos que el resto de la vecindad, le llamaba chusma a los demás, se creía superior. Ya empezaba a maltratar a los obreros, como don Ramón, malcriaba y engreía a sus hijos, maleducados, como Kiko, y votaba por la gente de bien, como el capitalista compasivo del señor Barriga. Entonces hemos de tener mucho cuidado de que seamos víctimas de nuestro propio éxito, sacar tanta gente de la pobreza, pero crear una clase media sin conciencia de clase, esnovista, consumista, materialista, que traicione el propio proyecto político que los ayudó a superar esa pobreza. La pregunta obligatoria con usted, expresidente.